Entonces, siguiendo con el tema de las torres de enfriamiento, vamos a mostrar los tipos de equipos que se utilizan con propósitos de enfriar o evaporar una solución. Principalmente el producto es una corriente fría que me va a permitir enfriar otros procesos, ¿ya? Acá está el término tanto en español como en inglés, porque es la jerga que se ocupa, aunque hablamos español, la jerga se entiende y se ocupa en Chile mezclado. Es así. Así como de repente hay compañías que hablan del flujo de gas en pies cúbicos por minuto, no es SFM, litros por minuto, metros cúbicos normales. Es nomás. O hay equipos que son de 1000 pies cúbicos, 2000 pies cúbicos, es porque se ocupa así, ¿no? Y te tienen que saber todo. Bueno, la primera son las torres. Cuando hablamos de mecánica, mechanical draft, eso quiere decir que es un tiro, que tiene un tiro forzado, cuando es mecánico. Las natural draft, ese es un tiro inducido, que funciona por diferencia de densidades. Aquí está metida la diferencia de densidades entre la parte baja y superior. Más caliente, el aire sube, número adimensional de Grashof para el tema de transferencia de calor y movimiento de fluido. Después, como equipo, están las piscinas spray, que es la que mostré en la primera foto, y están las cooling pond, que simplemente es una piscina abierta que por el hecho de estar evaporando constantemente, la temperatura de la piscina es la temperatura de bulbo húmedo. Y después viene la evaporación por burbujeo, que es la tecnología USM que pusimos acá, que le acabo de escribir en la clase previa. Eso es un invento, ¿ya? Bueno, hay dos grandes tipos dentro de los que se llaman las torres de enfriamiento de tiro forzado o draft, mechanically draft o tiro forzado, porque tienen un ventilador. El ventilador puede estar arriba o puede estar por debajo. Fíjense si lo tengo acá. Justo no la tengo acá. Vamos a echar las dos. Claro, esta que está acá tiene el ventilador por abajo y esta se llama forzado. Y esto es tiro forzado. Se inyecta el aire y se hace pasar por abajo. Pero si yo pongo el ventilador arriba, esto chupa y se llama inducido. Estas dos torres que ven acá, con tiro forzado y tiro inducido, se dan cuenta inmediatamente por dónde está instalado el extractor de gas o el inyector de aire. Estas dos torres las tenemos en el laboratorio de procesos. Si ustedes van al edificio que está enfrente, que está al lado de la caldera, que ustedes hayan visto, digamos, cercano a la caldera van a ver dos tarros grandes, son dos torres de enfriamiento industriales. Una es forzada y la otra es inducida. ¿Ya? Pero mecánicamente, es con ventilador, mecánicamente, ¿cierto? Forzado. ¿Ya? Eh, Aquí hay otro detalle. Esta torre puede estar configurado el ingreso del aire en forma paralela, generando lo que llamamos el cross flow. O sea, el líquido, entiendan que el líquido cae hacia abajo, va por esta rejilla, va cayendo el líquido hacia abajo, y el aire entra en forma perpendicular a la caída del líquido. Mientras que en este caso, el líquido cae y el aire entra en forma paralela al líquido. ¿Cuál de los dos casos creen que es más eficiente? ¿El primero con cross flow o el segundo de flujo cruzado? Usted juega en primera fila. ¿Cuál es el mejor? El cruzado. ¿Quién más? Señorito, usted ahí al fondo. Cruzado, no, usted, sí, sí. ¿Alguien dice que el contracorriente? Levante la mano. Sí, contracorriente. Ya, para eso que dicen que es contracorriente. Cuando tú metes el dedo a algo caliente y te quemas, voy a sacar la máscara, voy a flotar para allá. ¿Tú te enfrías así o te enfrías así? ¿Cómo te enfrías? Cruzado. ¿Por qué? Porque es más eficiente la transferencia de calor. Así la transferencia de materia, el flujo cruzado es más eficiente. ¿Ok? Y tenemos un ejemplo súper práctico en transferencia de calor, pues de diseño, de los intercambiadores multitubulares. ¿Qué es lo que tienen?
¿Tienen deflectores o no? Tienes los tubos y tienes una placa, tiene el chorro, ¿qué hace esto? Después tiene otra placa, ¿qué hace esto? O sea, el flujo va haciendo cross flow todo el rato. ¿Estamos, no? Entonces las torres de flujo cross flow son más eficientes. Pero no me convienen. ¿Por qué no me convienen tanto? Exactamente, exactamente. Esta está más limitada por superficie. El metro cuadrado construido es más caro. Son más eficientes, pero tiene más superficie. Estas son más flacas. ¿Por qué el tema superficie me genera un problema? Permiso, me voy a tomar esto que me faltó el Ritalin. Estas cosas van más o menos retiradas en la planta y en altura, cosas que tengan un buen flujo de gas. Bueno, antes estaba aquí donde está el colegio alemán, están las torres de enfriamiento, todavía se ven, de la empresa que le hicieron ingenieros químicos, de la empresa Oxiquim, ¿ok? Están como en el cerrito. Entonces construir en cerritos es más caro. Y las torres de enfriamiento de RPC, no sé si las han visto, también están como para el cerrito. ¿Ya? Porque tú tienes que estar libre de para que circule el aire, porque estos consumen mucho aire, como explicábamos. Acuérdense que tú sacas más o menos un 2% del agua por cada masa de aire que tú metes. ¿Sí? Entonces, el tema de costo-superficie en este caso es restrictivo. ¿Ya? No sé por qué puse las dos, aquí no veo. Y pongo un detalle. Ah, claro. Entonces, las torres de tiraje forzado, ¿cierto? En este caso, perdón, en este caso es tiraje inducido, porque chupa el aire, es inducido. Esto es inducido, no es forzado, es inducido. Y este inducido puede tener dos combinatorias, cross flow o flujo paralelo, ¿cierto? Contracorriente. Aparte está la del forzado que tiene el ventilador por abajo y también se puede combinar como cross flow y flujo cruzado. Y también están las torres de tiro natural que ya las voy a mostrar, que son las hiperbólicas que ustedes querían por la forma, que esas no tienen nada, simplemente tiene esta forma para que el líquido escurra y tiene un gran ducto para que el aire, que por la diferencia de densidades, se chupa. Y también ese también puede ser cross flow y flujo cruzado. ¿Tá? Pero en el segundo caso, la de tiro natural, no tienen un ventilador. De nuevo, entonces lo resumimos. El inducido mecánico con mechanical draft chupa con un ventilador. El forzado, el aire con un ventilador entra por debajo y tiene dos combinatorias, por tanto hay cuatro configuraciones posibles. Más la hiperbólica tiro natural con sus dos configuraciones posibles, en cross flow y flujo. O sea, hay 6 posibles arreglos o condiciones de torre de enfriamiento. ¿Ya? Generalmente las hiperbólicas son para volúmenes muy grandes. Ya los sistemas de cooling water son, por ejemplo, las termoeléctricas en Antofagasta, son muy gigantes y ocupan agua de mar. Agua de mar para evaporar. Entonces también hay un tema de incrustación. Entonces no me conviene tener un empaque con sales, con pescados, con algas. Entonces me conviene más una torre pelano. Pero es mucho más en volumen. Porque el área de la gracia de estas cosas chicas es que son más chicas porque tienen mucha área de contacto, tienen un empaque. Es el concepto de empaque. O sea, todo el curso de materia yo diría que ahora como el leitmotiv es el empaque, el corazón de todo. De hecho, también en la generación 1 2015, cuando hacíamos proyectos en el curso de materia, claro, ahí comparamos distintos empaques. Porque tú, por un lado, ganas por superficie de contacto, pero pierdes por pérdida de carga. Siempre está el compromiso. Área de contacto, pérdida de carga. Pero ahí tenéis que evaluar, pues si meter energía versus un equipo más chico, enfriáis más, ocupas menos agua. Si enfrías más, ocupas menos agua. Si el costo lo paga el agua, a la larga. Bueno, acá está un poco más el esquema, ¿cierto? El otro era el mono, como se ve. Entonces, en este caso, si yo les muestro esta foto, esto sería tiro inducido, forzado, inducido, chupa. En este caso sería cross flow o sería flujo cruzado. ¿Ah? ¿Qué flujo sería este? Cruzado, porque esta que está acá son unas cenefas, con unas ventanillas. Entra el aire y pasa a través del empaque. El líquido cae, obviamente tiene un distribuidor de agua, cae el líquido y en forma paralela, cruzado, se pone en contacto en este empaque.
La gracia del empaque es que tiene que formar película y tiene que estar completamente mojado, ¿ya? Después, acá tenemos en la misma torre, fíjense, la misma torre, pero solamente cambió la posición del ventilador. Entonces, en este caso, este ventilador, ¿sí? Eh, mira, acá está acá está el ejemplo de inducido, chupa, y flujo cruzado. O sea, el líquido pasa a través de esto y el gas pasa a través y van en forma paralela. Pero mira acá, aquí un poco diferente. Aquí también chupa por acá al lado, el aire. Entonces el líquido, fíjate, el líquido cae por el empaque, pero el aire hace esto. Ese es cross flow. A eso me refiero. No, este es paralelo y también se llama flujo cruzado. ¿O estoy confundido? Eh, claro, sí, contracorriente. Ya, ahí está la confusión. Ya, de nuevo entonces. Mira, este es flujo paralelo o contracorriente. ¿Ok? Y este es cross flow o flujo cruzado. ¿Ya? Que es perpendicular. ¿Mm? En transferencia de materia, por lo que describía lo del dedo, siempre el flujo perpendicular. El cross flow siempre es más eficiente en calor y en materia. Genera más Reynolds ahí. Esto es más que eso. ¿Ya? Pero como se ilustra también en este esquema, ocupa más superficie. El otro aspecto importante es que uno lo recibe en una piscina esto. Tiene una, si ustedes miran las que están en escala chiquitita del laboratorio, van a ver la torre, se pueden encaramar con cuidado, verán el empaque, los ventiladores, uno por arriba, el otro por al lado, y van a ver que hay una piscina que lo recibe. ¿Ok? De hecho, anecdóticamente, eh, cuando llegó esta torre, eso lo vio con el profesor Llanatos, todavía no lo hemos resuelto, y me comprometí a arreglarlo con él, o sea, ayudarle. El agua entraba por un tubo, un hoyo. Eso no sirve de nada, porque canaliza por el empaque. Así la vendieron, un tubo. Después pusieron una ducha ordinaria, que todavía debe estar. Pero hay que hacer una parrilla con los hoyos para arriba, porque si tú lo haces para abajo, todo lo que venga a la suciedad del agua se incrusta, se tapa. En cambio, para arriba, no se te acumula sólido. ¿Ya? ¿Ok? Eh, y van a ver que tiene una poza. Esta poza igual es importante porque el manejo de torres de enfriamiento y el agua estanca que te queda acá un poco, está regulado por el código sanitario. Y estas cosas forman una bacteria que se llaman las legionarias, que tú las tienes que controlar. Si tienes torre de enfriamiento, tienes que controlar las legionarias porque producen enfermedades respiratorias. Es tu obligación. ¿Ok? Mientras que las torres de tiro inducido, estas no tienen ventilador, no hay nada mecánico. Y de nuevo, aquí hay dos posibles escenarios. Está el escenario flujo paralelo y flujo cruzado. ¿Ya? En este caso, esta corriente ascendente se produce por una diferencia de densidad, porque tuvo aquí, perdón, acá está el empaque, ¿cierto? Acá tiene el distribuidor de agua. Este aire se va calentando y sale por convección natural, como una chimenea. ¿Ya? Existe también un demister, pero hay algo más importante que yo lo voy a mostrar, que estas también están reguladas no reguladas, pero también contaminan con vapor, pero por un tema de neblina, accidente, aviones, aviación y los vehículos. No sé si se han fijado, de repente aparece una nube blanca en la RPC. Eso para aviación no es muy bueno. ¿Ya? Entonces tú, lo que hacen ahí, cuando el aire exterior está mucho más frío, condensa y se hace microgotas, se hace nube. Entonces lo que hacen, precalientan la salida de esos vapores con el líquido de alimentación. No, perdón, que aparte tienes el de Mister, que son las microgotas. Yo estoy hablando de el gas que salió saturado al contacto con el ambiente que es más frío genera nube. Entonces eso se como enfría un poquito. ¿Ya? Hay otro aparato que ya lo voy a mostrar. Acá está, pues, se llama el defogging. Entonces en este defogging, para evitar que se forme esa nube, aquí este con tiro inducido. Entonces acá tengo unos intercambiadores de calor que
mezclo agua caliente, cosa de como precondensar un poquito más, para precalentar un poquito más. ¿Te fijas que metí un poquito más de agua caliente? ¿Ya? Y el otro punto importante, lo que les explicaba de las legionarias, el líquido que queda acá. ¿Ya? Este es un antifog que no es lo mismo que el de Mister. El de Mister es una malla para evitar el arrastre de microgotas. ¿Ya? Es distinto. Acá están los posibles cruces que usted tiene acá, inducido o forzado. Estos son forzados, entra por los lados. Este es inducido, pero este es contracorriente. Y este es inducido, pero cross flow. Y acá tienen tiro natural en cross flow también, porque el aire entra así en forma perpendicular al líquido, lo está mostrando. Y acá tienen contracorriente la tiro natural. ¿Sí? Esto implica qué es lo que es cada uno de estos. ¿Ah? Estos son los empaques, es el aire y eso rojo es el agua. Y este que está acá, tiene acá un aparato que me permite un abatimiento de neblina. El fogging, el fog es neblina. De hecho, parece no sé, la palabra smoke es la mezcla entre smoke, humo y fog. Eso es lo que había en Inglaterra, había neblina y smoke, humo. ¿Ya? En este caso estamos hablando solamente del fog, que es neblina. ¿Ya? De nuevo, diferenciar de lo que es el drift. ¿Cómo se dan cuenta cuando son gotas? Porque se forma como un arco iris. Cuando usted ve gotas, es difracción de la luz. Cuando ríe de repente se ven unas microgotas, se ven colores, se forma un arco iris. Con un arco iris quiere decir que son microgotas. Pues difracción de la luz. El otro se ve como una nube blanca. ¿Ok? Es importante entender este esquema para distintas. Bueno, no lo he explicado mucho, pero siempre va a convenir meter aire forzado. Siempre. Porque te sube el reino. Por eso te suben los costos de operación eléctrico. Hay que meter potencia eléctrica. Pero siempre conviene motor. Si tiene electricidad, te conviene. Va a ser más chica la torre. ¿Ya? El otro tema es que además te agrega, cuando tú tienes un motor con un ventilador, tú te agrega un grado de libertad porque tú puedes controlar ese flujo. Tienes control sobre el L sobre G. ¿Ok? Entonces, cuando ya tienes temperatura bulbo húmedo buena, muy baja, no le pongáis tanto aire. No, ¿para qué? Ahorra energía. ¿Me siguen o no? ¿Cachan la idea? Entonces, conviene siempre meter aire. El otro tema, si es cross flow o si es contracorriente, el cross flow es un tema de espacio, ¿cierto? Como describíamos hace un rato. Tiro natural y todo, eso va a depender de grandes flujos. Si una planta de un par de, no sé, 10 megas, tiene que ser con hiperbólica. Eso es lo que te da el costo, porque si bien es más grande, más espacio, la obra civil es más cara, pero se paga cuando tiene una mega planta, ¿me explico? Una aplicación pequeña, claro, y van a ver la torre que tenemos acá, que es pequeña, es industrial, igual te sirve. Alternativamente están los aeroenfriadores, ¿ya? Que eso es un intercambiador de calor con aire. En general siempre va a ser más barato torre de enfriamiento, porque el lambda es muy grande, pero hay casos extremos en que no podemos meter torre de enfriamiento. El caso extremo es la central geotérmica de Cerro Pabellón. Cerro Pabellón, no veo que anoten. Cerro Pabellón, que está en Antofagasta. Es una central térmica que funciona con energía geotérmica de alta entalpía, estamos hablando de agua muy caliente. Los condensadores de eso son con aerogeneradores, es decir, intercambiador de calor con ventilador. No pueden usar torre de enfriamiento porque no tienen agua en el desierto, tienen agua con sal nomás. ¿Estamos? Ahora, como genera electricidad, ahora esa planta tampoco es rentable. Esa planta está como en 100, $110 el megawatt, producido con CAPEX y OPEX. O sea que esa es una planta de Engie, que es un saludo a la bandera para decir que son medioambientales. En caso de Chile, en otras partes del mundo, nosotros trabajamos con ellos, queríamos recuperar el litio de esa salmuera porque estaba presurizado, y estuvimos en Engie, fui con Adrián Ortiz, me entrevisté con el viejo capo, y como todo ingeniero químico, súper humilde, he construido 100 plantas en el mundo.
viejo un italiano de la Universidad de Roma, viejo bien carreteado, y tenía litio efectivamente, midieron litio, rubidio y cesio, pero después se hicieron los logos, porque lo que pasa es que tú, por legislación en Chile, si tú sacas la composición de una geotérmica, tienes que devolverla en iguales condiciones. No le puedo sacar elementos. Ahora nosotros íbamos a sacar litio, rubidio, que es poquito, son ppm, 10 ppm, no afecta en nada. Y lo chistoso es que me hicieron los análisis, yo los vi en el escritorio, pero no me los pasó, dijo confidencial, lo que he vuelto así. Eh, el hecho de evaporar cambia mucho la composición. Entonces siempre tiene que estar dando explicaciones al CERNAGEMI. O sea, la cambia, caleta, así onda 20%. Porque precipitan silicio, y es un problema para ellos. Así que mira, es reinteresante el tema geotermia, pero no para generar electricidad. No, no, porque tenemos energías renovables, pero sí para calefacción. Para calefacción todo el rato, todo lo que es la parte en el sur, todo para el tema de contaminación. Pero volviendo, claro, ellos tienen aerogeneradores, entonces se preguntaría por qué no ocupan torre de enfriamiento, porque no tienen agua. O sea, la calidad del agua, si tienes agua muy dura tampoco te conviene porque el tratamiento es más caro. Tienes que precipitar, sacarle los iones. ¿Ya? Al extremo que tenemos aquí al lado, en Calera, en San Isidro, una planta que el costo es súper alto porque tienes que comprar agua para evaporar y no puedes descargar agua al río porque las regulaciones de sulfato. Entonces aquí como raya para la suma, como el cuenta más grande de la ingeniería química, usted tiene una especificación de producto, quiere tener tanto volumen, tanto flujo y tanta temperatura en el agua, pero también tiene una especificación de salida. Esa purga tiene que cumplir la regulación. Entonces uno tiene que estar mirando uno todo. O sea, tienes tu caja, entra, salen cosas, bueno, pero ¿cuáles son las especificaciones de cada cosa que sale? ¿Con qué está regulado? ¿No? Ya, acá viene lo del blowdown y las sales. Aquí hay criterios, ¿qué me pregunta? Aquí hay criterios de operación y algunos cálculos, como yo le decía, el 0,02%, el 2% de la carga circulante, pero veamos cómo sería el balance. Esto tienen que anotarlo. El M-Water R es el agua de reposición. El MWE es el agua de evaporación que se fue, que hablábamos que era un 2% de la recirculación. ¿Estamos, no? El MWA es el arrastre o drift, que son las microgotas que se van. ¿Sí? Y el MWP es la purga, que cuánto tienes que botar una vez que alcanza un nivel de sales, tú tienes que sacarle agua al sistema. Y eso no es menor. Intentamos con esta gente de San Isidro usar una tecnología que se llama electrodeionización capacitiva. No, sí, pues se llama electrodeionización capacitiva, desarrollado por los holandeses, en realidad por un profesor de Israel, y eso remueve sulfato súper bien, pero los equipos que tienen no es para la capacidad de esta planta, la purga era como 10 metros cúbicos hora. Ahí tengo los datos, mucho el flujo, ¿ya? Ya, ahora, por balance, la concentración en la medida que tú estás purgando y todo va a estar dada por esta ecuación, que está el agua que tú repones. Esto va a determinar el agua que tú repones y un criterio de cuántas veces tú lo que permite que se concentren las sales. Si tú partiste con unas ppm iniciales, esto empezó a recircular, a evaporar, se concentra, cada vez que se da una vuelta se concentra, y tú permites que se concentre entre 3 y 5, porque está controlado. ¿Por qué es importante esto? Porque tú tienes que controlar las sales que no incrustan los intercambiadores posteriormente y agregas reactivos químicos para evitar las incrustaciones. Entonces depende de la calidad del agua inicial. Si el agua es un agua blanda, puedo llegar a 5 concentraciones porque no tengo los iones que son más negativos. ¿Estamos? Entonces, esto que está acá es el factor de concentración. El factor de concentración, cuántas veces permito que se concentre, ¿sí? El agua que estoy sacando, un balance de materiales. Si yo reemplazo el agua de reposición o el agua de make-up, que está dada por esta primera ecuación, voy a poder deducir el agua de purga que tengo que sacar. Entonces, esta ecuación me permite determinar cuánta purga operando con esa tasa de evaporación, y esa tasa de evaporación depende del flujo. Si yo tengo los megas que necesito, tengo el flujo, como lo acabo de calcular,
La tasa de evaporación ya les explico cómo se calcula. El arrastre también tiene los criterios. Y este C ustedes lo determinan dependiendo de la dureza. Un agua muy dura es 3, un agua con poco dureza máximo 5, agua más purga, sí. Entonces, mientras más chico el factor, tienen más purga, pierden más agua. ¿Ya? Ya, veamos acá. El primer parámetro, este no se lo he dicho, este doble I es lo que tú estás recirculando, es que calculamos anteriormente, ¿cierto? El agua que recircula, en función de los megas, meses super delta T. Y eso justamente es el 0,2%, el arrastre, ¿cierto? Es 0,2%, por eso es 0,002. ¿Ya? 0, es 0,2 dividido en 100. El agua de evaporación, 2% es un número conservador, lo que yo evaporo. Un número conservador. Ahora, si uno quiere un dato más preciso, está dada por esta relación con estas temperaturas en grados Fahrenheit. La temperatura de salida y la temperatura de alimentación. La temperatura de alimentación es la que ustedes colocaron 40, 42 grados. No, al revés. 40, 42 grados. ¿Cierto? Y esta de salida que está determinada por la tecnología, ¿cierto? Que es temperatura de bulbo húmedo más el approach. ¿Ya? Y con eso obtienen el agua que se evapora. ¿Mm? Este rango 1,2, 1,5, cuando tiene una diferencia de 10 grados Fahrenheit, esto dividido por 1,8 te da como 5 grados Celsius, delta. Los deltas son chiquititos, por eso manejáis estos flujos. ¿Ya? Entonces un número conservador de esto sería el 2%. ¿Mm? ¿Estamos claros? Entonces la evaporación obviamente depende de la temperatura entrada y salida. Porque no es lo mismo una torre de enfriamiento operando ahí en Tolhuaca, como les explicaba, que evapora cualquier cantidad, ¿cierto? Tiene agua mucho más fría. ¿Mm? Tiene sentido, mientras más fría, más evapora. Entonces, la evaporación es función de la temperatura fría de salida. Si un ambiente más seco, va a evaporar más, ¿ya? Otra forma de calcular, es con la diferencia de humedades. Este es el flujo de aire que tú estás inyectando. Y tú con la humedad entrada y salida, sabes cuánta agua está evaporando. Esa es la forma empírica de medirlo. Si tú mides el flujo de gas, tienes tantos metros cúbicos, lo pasas a flujo másico, kilos por hora, mides la humedad de entrada y salida. ¿Cómo mido la humedad de entrada y salida de tu resfriamiento? ¿Cómo la mido? Bulbo seco y bulbo húmedo, ¿cierto? Con esos dos hay higrómetros también. Pero si mido la humedad relativa y la temperatura, los equipos portátiles miden humedad relativa y temperatura. Con esos dos datos me meto a la carta psicométrica y sé cuántos kilos de agua por kilo de aire seco tiene. Con un anemómetro de turbina o un anemómetro, ¿cierto? Mido el caudal. Un anemómetro. Anemómetro. Eso lo ven en mecánica de fluidos. Tubo de Pitot es uno de ellos. Mide velocidad puntual. ¿Se acuerdan del tubo de Pitot? Coeficiente de descarga del tubo de Pitot. Coeficiente de descarga. Coeficiente de descarga de una placa orificio. Lo ocupamos a cada rato. 0,6236. En tubo Pitot es 0,98. El coeficiente de descarga, tú tienes delta P por un CB, te da la velocidad en ese punto. La gracia del Pitot es que es re fácil de construir, un tubo pelado, doblado, mide presión estática y mide, pero mide velocidad puntual. ¿Estamos? Entonces uno puede determinar cuánta agua está evaporando simplemente conociendo la humedad relativa y las temperaturas. Carta psicométrica, bájela en sus celulares, Psychometric Chart, cualquiera, me da lo mismo. Psychometric Chart. Psychometric se escribe con PY. Psychometric Chart. CH de carta, claro. Psychometric Chart, busquen su aplicación. Calculator. Ya, calcúlenme la temperatura de bulbo húmedo
Sí, dry es seco. Ah, no, pues sí, íbamos a usar un puro termómetro. Ya suponte que tiene una temperatura de bulbo seco de 20 y una temperatura de bulbo húmedo de 15 y estamos trabajando a la altura del mar. ¿Qué presión tengo al mar en milímetros de mercurio? 760, se demoran mucho, más rápido. No tengo idea de lo que estamos calculando, po. ¿Cuáles son los datos? Ah, no sé, po, pero te da la opción. Cualquier carta psicométrica te la indica. ¿Cuánto me da les dio? No, no, mira. Si te da eso, está mal el programa porque tengo dos temperaturas distintas, po. Está bien. Es 58,9. ¿Cacharon, no? ¿Sí? ¿Me siguen? Ya, anoten el dato, miren. Y acá, no se pierdan, miren, lo vamos a hacer acá. Fíjate, acá tengo la entalpía. Miren, miren acá tengo la entalpía. Tengo 41,8 kilojoule por kilogramo de aire seco. Tengo la energía. A esta condición de entrada, ¿no? Y tengo, esto es lo que quería ver, fíjense la density. Mira, este es el humidity ratio que dice cuántos kilogramos de agua tengo por kilogramo de aire seco. ¿Se fijan que este es 0,08? Es 0,8%. ¿Ok? Ahí intentemos hacer el con humedad relativa. Ya, entonces miren, suponte que entra un aire con una humedad relativa de 60% a esta condición de presión y 20 grados de temperatura de bulbo seco. Espérate, 25. Sí, no te la estoy dando la humedad relativa ahora. 25 grados Celsius, temperatura de bulbo seco, 60% humedad. Eso me da una temperatura de bulbo húmedo de 19,5. Veamos cuánta humedad específica tengo. Tengo 0,012 kilos. De nuevo, por favor, anoten esto porque vamos a hacer otro cálculo. No se distraigan. Miren acá, anoten. Miren, estoy trabajando con 25 grados Celsius de temperatura de bulbo seco. Y estoy sacando con un 60% humedad. ¿Ya? Eso me dice que ese aire tiene una capacidad de humedad de 0,012 kilos de agua, 0,012 kilos de agua por cada kilo de aire. Digamos que ahora yo lo saqué esto, se me calentó un poquito el aire, se me calentó a 32 y quedó cerca de la saturación. Quedó un 95, 90 la voy a colocar. ¿Ok? Ahora cuando yo calculo, o calcula el Wolfram, a esas condiciones, la cantidad de agua que saqué es 0,026. O sea, el agua que estoy sacando por kilo de aire es 0,2684 menos 0,12 y algo. Eso me dice cuántos kilos de agua le saqué o tomó el aire. ¿Estamos claros, no? Entonces, condición de entrada, siempre menos húmeda, una humedad del ambiente y sale más húmedo. Ustedes pueden decir que sale al 100% para la capacidad máxima. Entonces, con eso van a saber, si ustedes quieren evaporar cierta cantidad de agua, pueden saber cuánto aire le tienen que meter al sistema. ¿Estamos claros con el balance? Y van jugando con esto, ¿ya? En la PPT que ya les envié están todos estos links, pero tienen que manejarse con la carta. No va a ser tema para mí, tanto la carta en papel, cuánto en la humedad, pero va a ser este tipo de cálculo. Quiero que entiendan que necesitamos. Primero, podemos entrar con temperatura bulbo seco y humedad relativa.
o temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Porque es con lo que uno llega con un termómetro, ¿ah? Con un termómetro de guaguita, ¿ah? Llega, mide y le coloca gasa, puede ser temperatura de bulbo húmedo. El flujo de gas lo puede medir con un pitot, con manguera con agua, porque la presión es baja. ¿Sí? Entonces sabes el flujo másico de aire. ¿Sí? Sabes la capacidad de absorción de agua con este parámetro que se llama la humedad. Aparece, ¿cierto? En su aplicación aparece como dato ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? Y más encima pueden saber cuánta energía transfirieron. ¿Estamos claros, no? Tenéis la entalpía, pues. Entalpía entrada, mira. De hecho, veamos aquí, mira. Aquí esto salió con 102 de entalpía. ¿Y cuánto había entrado? Había entrado a 25, 25 y 60. De nuevo, esto salió tiene una entalpía de 102,6, ¿cierto? La entalpía de entrada es más baja o más alta del 102. ¿Arriba 102 o bajo 102? Bajo, ¿por qué? Porque el aire le sacó entalpía al agua, la enfrió. ¿Estamos, no? Veamos con qué entalpía entró. Entró con una entalpía de 55. Entonces tú sabes cuánta entalpía el aire le sacó al agua. Y con eso puedes decir cuánto debería tener de frío o cuál es la eficiencia de mi torre. ¿Es difícil o no lo que estamos haciendo? Esto que está acá es muy difícil, ¿o no? Tienen que entender lo que están haciendo. Pero fíjense lo importante que pueden hacer un montón de cálculos, diseños, decir si está operando bien la torre, saber la eficiencia. Ya pueden hacer pequeñas pegas de ingeniero. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el humidity ratio y el specific humidity? ¿El cuál? El humidity ratio, humidity 0,012, y el specific humidity, que es 0,01. No tengo idea, espera. Ah, no, que aquí está expresado en metros cúbicos, po. No, pero es el que está en medio de los dos que le estoy diciendo. Ese uno y el Ya, otro. es másico. ¿Ya? Masa de agua por masa de aire. ¿Ya? El de acá abajo es solo gramos, puede pasarlo a kilos, da lo mismo, pero por metro cúbico, aquí está metida la densidad. Abajo de ese, Specific humidity. ese. ¿Y qué representaba eso? No tengo idea. Ese es un kilogramo. Specific humidity. Ah, no, perdón, malo todo lo que dije. El dato que necesitamos, esta es humedad específica. Esta que está acá, este humidity ratio es es el cociente de las otras dos condiciones. ¿Cachai? No, este es el que necesitamos, la humedad específica. Y repareciéndole. Pero la humedad específica es la que necesitamos. Es el parámetro, la humedad específica. Y ese es agua en. Y siempre kilo de agua en kilo de aire, seco. ¿Ok? La humedad específica. Espérate que no había compartido esto. Ya, estamos claros con el balance entonces. Esto me va a permitir determinar este balance para decir cuánta agua tengo que sacar, cuál es mi pool. ¿Estamos? Entonces, como parámetro, como ustedes se van a dar un C, 3 a 5, pueden determinar los flujos de cada una de estas cosas, ya sea con el porcentaje o con las temperaturas, o acá el agua evaporada, que es un poco más preciso, la pueden calcular con las diferencias de humedad y el aire seco, depende del dato que tengan. ¿Sí? Cualquiera de esas formas. Y lo más rasca es decir si no tiene ningún dato, el 2%, etc. ¿Ya? Lo más simple es ocuparlos para ver dónde estamos parados, ¿cierto? Lo más simple es meter los porcentajes para ver de qué orden de magnitud estamos hablando. Y después uno lo puede precisar. Entonces, el primer cálculo que uno hace es con los números gruesos. 2% de evaporación, 0,2% de drift, un C, 3 o 5, calcula cuánta purga. Pero después lo puede afinar, depende si tiene más información, si tiene el flujo de gas, si tiene las condiciones, puede afinar un poquito más. ¿Ya? Vámonos entonces a
al diagrama. Ya, primero, el L sobre G es lo que ustedes manejan por un balance de materiales. En este caso es un balance de entalpías. La entalpía que transfiere el gas, entalpía de entrada del gas menos entalpía de salida del gas, por el flujo másico de gas, es igual a la entalpía del líquido de entrada y entalpía del líquido de salida. Se intercambia, ¿cierto? En el caso del gas, aumentó la entalpía, en el caso del líquido, bajó la entalpía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, esa pendiente viene del balance delta entalpía gas por flujo de gas, delta entalpía líquido por líquido. ¿Sí? Justamente podemos calcular con un balance de materiales, que no creo que lo vea ahora, pero deja ver, no, lo tengo acá, la deducción. Pero después esto con un balance, uno con MC sub P delta T, lo puede traducir a temperatura y para efectos prácticos, dado que se mantiene la relación balance calor, balance de temperatura en equilibrio, tenemos esa condición simultáneo. En el diagrama para determinar el número de etapas y altura, como condición de entrada, uno entra acá la temperatura del agua de salida con la entalpía del aire de salida, y el otro punto es la temperatura del agua de salida, que es la más fría, más baja, con la entalpía del aire que entra, porque están en contracorriente, ¿cierto? En contracorriente están. Esta que está acá es la línea de equilibrio, esta que está acá es la línea de equilibrio, donde ese punto que me interesa acá es en el equilibrio, porque uno dice que llega al equilibrio para este diseño, ¿cierto? Uno acá tiene la entalpía del líquido que sale en equilibrio, y uno tiene acá la entalpía del agua que entra al sistema, que es el agua caliente. ¿Mm? Esos son los dos puntos que necesita en la curva de equilibrio. Estos otros puntos acá, ¿por qué uno ocupa la entalpía del aire? Porque por balance de energía. ¿Ok? Ahora, el número de etapas se saca con el McKay-Thiele, como ustedes ya lo han hecho, ¿cierto? Número de etapas. Y la altura física de una etapa de equilibrio va a depender del coeficiente de transferencia de materia, pero la altura unitaria que hay acá, esa altura en metros de la etapa de equilibrio, uno la saca como la altura promedio, como lo va a mostrar en un par de slides más. O sea, el mismo procedimiento de torre de enfriamiento, con la diferencia que esta altura se determina con una altura media o con una integral. ¿Ya? Voy a agrandar un poquito más esto. Aquí solamente para reforzar eh, el efecto del aire forzado. ¿Se acuerdan que le dije, siempre conviene aire forzado? Claro, porque por ejemplo, mira, si usted tiene acá, mira, esto es un nomograma de... ¿Se ve o no? Está muy chiquitito, voy a tratar de agrandar un poquito más. Esto es un nomograma del Perry, donde usted tiene la temperatura de bulbo húmedo, que es condición climática, ¿cierto? Y acá tiene la temperatura de salida, ¿ya? Entonces, si usted tiene convección natural, fíjense, suponte que tenemos 70 grados Fahrenheit de temperatura bulbo húmedo, que es condición climática. Si no tiene ventilador, la temperatura de salida es como 110, no da más. En la medida que usted empieza a darle velocidad al ventilador, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Aumenta la convección forzada, hay más transferencia de materia, por tanto baja la temperatura. Y si pone a toda máquina el ventilador, ¿se dan cuenta? Ya, esto no me acuerdo si son los ángulos de la cefanea. No, estos son los ángulos de, los, de las cenefas, estos, los angulitos, ¿ya? Entonces, aquí, mira, ¿qué es lo que es importante de esto? Que en la medida que uno tiene más flujo de aire, la temperatura de salida se acerca más al equilibrio, ¿ya? Porque aumenta el coeficiente de transferencia de materia y calor. En este otro nomograma
tenemos la misma idea, temperatura de bulbo húmedo, que es la condición de entrada, y la temperatura de salida del agua. Pero acá está parametrizado ¿con qué? Con el range. No, perdón, el range no se lo expliqué. El approach es lo que te entrega el fabricante de qué tan bueno es tu torre. ¿Ah? Qué tanto te acerca al equilibrio. Eso en otras palabras. El range es cuánto le estás pidiendo a la torre. Las torres operan con range más o menos chico, o sea, 5 grados, 7 grados, es poquito lo que tú operas. ¿Ya? ¿Cuánto le pides a la torre que cambie la temperatura del líquido de entrada y salida? Eso, el range, ¿ya? El range es la diferencia de temperatura entre la salida y la entrada, ¿ok? Entonces, este otro gráfico está mostrando para un caso de 8.000 galones minuto, con 3,6, acuérdense que galones imperiales y galones americanos, 3,6 son galones americanos y 4,5 son galones imperiales, ¿ya? Si tú tienes un range más pequeño, no estás trabajando tan sobreexigida la torre, puedes tener un agua más fría, entonces va a depender de qué condición quieres. Si tú quieres optimizar tu torre y extraer el máximo calor posible, necesitas un range más grande, pero tu temperatura de salida no va a ser tan fría. ¿Sí? Esta información aparece en el manual del ingeniero químico, tiene que ver con la operación de torre, pero en esta parte del curso, por un lado, quiero que entiendan que hay una condición de operación de meterle más o menos flujo, que afecta positivamente subir flujo para bajar la temperatura de salida, ¿sí? Pero aumentan los costos por consumo eléctrico en el ventilador, pero al mismo tiempo me da un grado de libertad, así como al revés, mira. Si yo tuviera la temperatura de bulbo húmedo variable, suponte que estoy operando aquí, ¿ya? Estoy en 70, y se me subió la temperatura de bulbo húmedo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Aumento la velocidad. Suponte que yo quiero, por diseño, quiero estar siempre a 90, porque estoy condensando un producto súper especial que tiene que estar a 90 en un condensador. No puedo cambiar la temperatura. Pero Dios me cambia la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, suponte que, pucha, subió a 75. Estaba aquí en 90, estaba con 70 bulbo húmedo, estaba aquí justo en 90, más o menos aquí en 90. Y subió a 80, voy a exagerar. ¿Qué hago? No puedo bajar el rango. El rango tiene que ver con el flujo. ¿Qué es lo que hago? Subo la velocidad. No, quedé muy corto. Supongo que subía 75 para que me dé el cálculo acá. Estaba en 70 y estoy aquí feliz, 90 con esta velocidad, con ese ángulo de acá. Perdón, tiene razón, pero eso es con flujo. Eso es con flujo. Eso es con flujo, no es la cefanía. Tiene razón. Pero no sé por qué sale grado. Ah, está bien, porque es el rango en temperatura. Ya, ya. Pero ese rango no puedo hacer mucho porque está determinado por. Claro, ya, supongamos que mantenemos el rango, ¿ya? Solamente quiero que vean que tengo un grado de libertad, que si me sube la temperatura de bulbo húmedo, yo puedo aumentar la velocidad y retornar a los 90. ¿Sí? Eso es lo que puedo hacer, ¿ya? Acá el rango está determinado por el flujo de aire. Más flujo de aire, enfrío más, enfrío menos, ¿sí? Si tengo un rango de 8 producto que tengo más ventilación, por ejemplo, perdón, sí, bien digo, un rango de 8 quiere decir que tengo más o menos flujo, menos flujo. Cuando aumento el flujo, aumenta el rango, ¿ya? Entonces, esto de nuevo es para entender las variables de operación con la torre una vez que está diseñada e instalada, ¿ya? Puedo jugar. Por eso la raya para la suma siempre va a convenir con un ventilador. ¿Cómo controlo la velocidad del ventilador? ¿Cómo controlo la potencia eléctrica? Ya, aquí está un poco más de instrumentación y control, pero lo más simple es colocarle la restricción y la succión, un disco, tú controlas flujo, pero del máximo al mínimo. Pero ahí consumen la misma potencia. Pero podéis jugar con esto, ¿ya? Para controlar la temperatura. Eso no es muy bueno. Lo que uno controla en motores siempre es el variador de frecuencia. Con un motor grande, corriente alterna, ocupa un variador de frecuencia, cambia los RPM del motor. Y eso son baratos, vale, no sé, 500 lucas, uno de un HP. No, es súper fácil la solución. Variador de frecuencia es lo que más te ayuda. Los ventiladores que tenemos acá, que está justamente frente a la torre de enfriamiento, tienen un ciclón transparente y un ventilador. Miren el variador de frecuencia. Con eso regulamos los RPM. Para que lo vean, lo conozcan. Hay un variador de frecuencia. ¿Ya?
no es caro instalarlo. Ya, aquí vamos a la. ¿Cómo estamos en la hora? Ah, estamos bien, porque es a las 10:45, ¿no? Bien. Entonces, en este diagrama que ustedes fijaron estos puntos por condición de temperatura y entrada y entalpía. O sea, si tú tienes temperatura de un líquido, sabes la entalpía. ¿Sí? Si tienes las condiciones de entrada y salida del gas, sabes la entalpía. ¿Estamos claros, cierto? Lo acabamos de ver en la carta psicométrica. Entonces, todos estos puntos yo los puedo identificar. Las temperaturas las puedo identificar así sin hacer mucho esfuerzo. Temperatura de entrada, temperatura de salida, temperatura de bulbo húmedo. Tengo esas líneas. ¿Ya? Entonces, el número de etapas va a estar dado por esta integral, que es producto de la variación de entalpía, ¿cierto? Es el número total de etapas, de unidades de transferencia, ¿ya? En ¿Cómo? Ya, entonces, este es el valor de esta altura que yo le decía, que es el promedio de las distancias, las líneas verdes, que uno ve del gráfico, ¿ya? Y eso me determina el número de etapas. Ahora, la altura que uno ve acá en esta altura de entalpía en equilibrio, que está acá, esta altura promedio, la altura física va a estar determinada por el tipo de empaque. Un empaque más eficiente tiene una altura más pequeña. ¿Me siguen? Aquí solamente determinamos el número de etapas mediante la integral, ¿ya? El total de unidades de transferencia calculado como número de veces que cabe esta altura entalpía, ¿ya? Que en realidad no es la altura que nosotros físicamente tenemos en metros de una torre de un empaque, ¿cierto? Sino es la altura de entalpía. Hasta aquí no hay problema, porque esa curva ustedes manejan entalpía-temperatura. Si no la pueden construir con el Wolfram, o sea, la manejan. Si yo le dijera diseñen esta torre en Tolhuaca a 1000 metros de altura, definen 5 puntos, ajustan la curva y tienen la curva. Estamos claros que no hay ningún problema técnico, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? O sea, podrían decir cuál es el número de etapas de equilibrio. Vamos a la etapa de equilibrio. La etapa de equilibrio, al igual que las torres de absorción, el número de va a depender del coeficiente global en fase gaseosa, y aquí de nuevo por esta área, acuérdense que aquí colocamos un área metros cuadrados, metro cúbico empaque, ¿cierto? El coeficiente de transferencia metros cúbicos empaque. Z es la altura total de la torre que estamos buscando, y el NTOG son el número de etapas. Esta ecuación que está acá es la misma de la número de etapas, que se saca así también, NTOG. Y este es un dato que entrega el proveedor. Entonces tú, para este flujo de gas, para esta condición de flujo de gas, tienes un coeficiente de transferencia de materia, que está expresado con metro cuadrado metro cúbico. ¿Ya? Una vez que tú tienes este K ahí, te entrega la altura de una etapa, pero ya en metros. Como tiene el número de etapas y esta altura de una etapa, puedes saber la altura total de la torre, que está dada por el número total por la altura de una torre. Entonces se raya para la suma. La altura de una etapa de equilibrio está determinado por el tipo de empaque. Entonces no es lo mismo este empaque de madera que empaque estructurado eh, que está hecho como con alambres, que tiene súper poca pérdida de carga, ¿sí? Lo que uno compara porque a la larga es una absorción gas líquido. No sé si se dan cuenta que es una absorción gas líquido con transferencia de calor. Es igual. ¿Se acuerdan o no? Es una absorción gas líquido, eso es lo que estoy haciendo. O sea, una torre de enfriamiento de lo que hemos estudiado es un absorbedor. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que en esa absorción hay una transferencia de calor. Por eso, a diferencia de las torres de absorción, trabajamos con la entalpía, porque está cambiando. Tienes un líquido que te está cambiando la temperatura, está cambiando la entalpía, es re complicado, pero sí se fijan que es súper clever llegar a este modelamiento de entalpía. Yo lo encuentro fascinante esto. ¿Se fijan? Porque diseñarla es sencillo. Este es el método de Merkel. Ustedes lo pueden ver en literatura, que no sé, es re antiguo, el método de Merkel. ¿Ya?
¿Ok? Y aquí está la plata. En esto, por eso que les contaba en el proyecto de materia, trabajamos con un. Claro, porque tú quieres. Lo ideal serían placas así paralelas, que fueran buen contacto, sería lo ideal. Pero eso como se evapora se te incrusta. Entonces necesitas generar cierta turbulencia para que no se incruste. De hecho, si ustedes miran, no sé si lo tengo, lo tengo en una guía, no le he pasado eso, no le he pasado las guías prácticas que son más para diseño de proceso, no es para esto. Y tengo una foto que esto con el tiempo se te forma como un cuchuflí relleno, ¿ah? Se te tapa entero, se incrusta, queda todo tapado, ¿ah? Entonces perdí flujo y todo. ¿Ya? Eh, con las sales, porque como tú estás evaporando y tiene una superficie, entonces tiene que ser superficie que no sean incrustadas y que tengan como canalizaciones. Ah, es que no les he mostrado, pero me queda otra clase más de esto, ¿no? A ver, espérate. Es que no me acuerdo si cuántas clases asigné para esto. Mira, estos son los empaques. Fíjense la diferencia. Estamos en clase. Estos son los empaques estructurados, que es lo que se trata de usar. Pero estos se tapan. Después hay otras que son torres que te hacen cascada. ¿Te fijas? Este también, este estructurado. De hecho, sí, este tiene mucho más o menos pérdida de carga. ¿Ya? Pero el tema es que se incrusta. ¿Ya? Este es el que no incrusta nada. Cuando tiene agua muy sucia, el que más conviene es este. ¿Te fijas? Eso es lo que yo les explicaba, que no tiene que ser liso, tiene que haber canalización. ¿Mm? O sea, no dejar que se cristalice. Agua sucia se refiere a agua de mar. No, 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 no. El agua de mar es torre abierta nomás. Es, es torre abierta nomás, torre abierta, sin nada. Después tú tienes el que hace el goteo, pero este te genera mucho más arrastre. Pero te fijas, es más eficiente y acá si te incrusta tampoco es tan grave. ¿Ya? Ya, esto no está interesante. Acá está el KBL que yo les decía, que aquí, a diferencia de las torres, bueno, aquí el KBL también es porque el KBL, o sea, el L sobre G me afecta la línea de operación por un lado, ¿cierto? Me afecta el número de etapas. ¿Estamos claros, no? El L sobre G me afecta el número de etapas, ¿sí? Pero también este L sobre G me afecta el coeficiente de transferencia. Están amarrados. Entonces, justamente, esto es como, no sé si se acuerdan de mecánica y fluido, ustedes tienen como el equivalente a la línea de operación y la curva de la bomba. Aquí exactamente lo mismo. Entonces usted aquí puede elegir, estos son distintos tipos de intercambiadores a distintas condiciones de operación que tienen que ver con los flujos por minuto. ¿Ah? Distintos flujos de operación. Entonces fíjate que ese K también es función del L sobre G. Ah, ahí está el ejemplo. Entonces es el tipo de pega que tú haces. Dar escala logarítmica. Este es por una Approach 7 y 8, cómo cambia el coeficiente de transferencia de materia si tú empezás a moverte un poquito acá. Entonces, como son grandes los flujos, un pequeño cambio en este KBL va a hacer que tu altura de equilibrio, perdón, tu altura de etapa de equilibrio sea más chica. Si es más chica, tu torre es más corta, más compacta. ¿Me sigue? Bueno, y todo esto tiene mucho más cosas. Esto yo creo que lo voy a agregar, sí. Esto para que vean el ejemplo del K que está conectado con. Que está conectado con. ¿Dónde quedó? Ahí. Este se cago, ¿ven? ¿Se fija? Y esos gráficos que les mostré es de un proveedor, ¿ok? Entonces raya para la suma, eso es un dato dado, te lo damos, cuando calculan la altura, ¿ya? Este K puede ser, así como veíamos en transferencia de materia, puede ser referido a la fase gaseosa o a la fase líquida, por eso, no sé si se fijan, aparece expresado así, ¿ya? Por flujo de gas, ¿ya? Sí. K por A. No, es que en el K metíamos el área específica, metros cuadrados por volumen de empaque. Estaba como en un solo paquete, igual que la absorción. Y acá está la reducción un poco más rigurosa del balance térmico, pero creo que me queda una clase más. Vamos a explicar la deducción del balance y volver a esto, creo que es importante ahora que lo pienso, volver al tema de los K, empaque, proveedores. ¿Ok?
Paramos y volvemos a las